Hola hermanos, qué bueno es poder tener este tiempo de comunión virtual, pero comunión al fin y al cabo. Espero que se encuentren bien hermanos en sus hogares, en sus familias. Siempre les tenemos en oración, orando por la iglesia local, orando por cada familia que componen nuestra congregación de Viña del Mar. Les extrañamos, usted no sabe cómo, el poder abrazarles, el poder extenderle la mano, el poder estar ahí en la puerta, como generalmente lo hago, recibiendo a todos los hermanos que vienen de distintos lugares a nuestras reuniones en nuestra ciudad de Viña del Mar. Pero mientras tanto, estamos pasando este valle de sombra y de muerte, estamos pasando esta situación un poco inusual, anormal. Tenemos la oportunidad de estar en nuestros hogares, disfrutando nuestras familias y teniendo un tiempo de calidad junto a nuestros seres queridos. Qué bueno es poder ver a nuestro hermano Lorenzo, digamos, escuchar sus oraciones, tener un tiempo de comunión. Ahí los chicos de la alabanza, Rocío, junto a su esposo Freddy, en un tiempo de adoración maravilloso. Y bueno, realmente nos bendice mucho ver a Katy también, que sean tremendamente bendecidos por el Señor. Vamos a compartir la palabra. Yo creo que usted esté atento. Creo que lo que nos convoca en esta reunión de día domingo es escuchar a Dios, es escuchar su palabra. Sus palabras son poderosas, sus palabras son eternas, sus palabras transforman, cambian la vida de todos aquellos quienes las puedan oír y entender. Recuerdo al profeta Isaías que dice que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Así es que vamos a meditar, vamos a escudriñar, vamos a irnos al texto sagrado y la vamos a encontrar allí en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 31 al 32. Solamente dos textos vamos a compartir hoy día, lo vamos a analizar expositivamente. Primero vamos a leer la versión Reina Valera, año 60, y luego vamos a leer la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? Muy bien, vamos a leer las Escrituras en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirmarás o confirma a tus hermanos. Luego la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no te falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. He titulado el tema de hoy el zarandeo. Así quiero titular el mensaje de este domingo, el zarandeo. Así es que por favor, si usted está anotando, usted está con su libretita allí, usted pueda poner el tema de hoy domingo, el zarandeo. Como nota introductiva, para contextualizar estos dos versículos, la escena de este relato la encontramos posteriormente al aposento alto, donde Jesús cenó con sus discípulos. Jesús acaba de cenar con sus discípulos allí en el aposento alto. Lo que nos relata, la información que nos da Mateo, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos, es de que esta conversación Jesús con sus discípulos y puntualmente con Pedro, con Simón Pedro, fue cuando ellos iban de camino al monte de Getsemaní, al huerto del Getsemaní. Allí el monte de la agonía, el lugar del aceite donde es prensado. He dividido en 4 secciones estos dos versículos. Sección número 1, el pedido de Satanás. Sección número 2, el zarandeo. Sección número 3, el ruego de Jesús. Y para finalizar, confirmando la fe de tus hermanos. Punto número 1, el pedido de Satanás. Cuando nosotros leemos la palabra de Jesús, diciendo, dijo también el Señor, Simón, Simón. Cuando nosotros analizamos cada detalle de las Escrituras, y especialmente esta repetición del nombre de Simón, que es el antiguo nombre de Pedro,
Recordemos que Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro, pero en ocasiones Jesús repite el nombre antiguo que tenía Pedro, que era Simón. Y cuando el Señor repite Simón, Simón, es porque le está dando énfasis y una profunda preocupación que tiene Jesús por la vida de Pedro, porque Jesús sabe que en las próximas horas Pedro será fuertemente probado. Jesús quiere llamar la atención de Pedro para que éste esté atento a lo que viene a continuación de lo que Jesús le va a decir. Simón, Simón, Jesús le dijo, Simón, Simón, he aquí. Este término, he aquí, significa Simón, fíjate bien, presta atención, significa también cuidado. Yo creo que Simón jamás podrá decir en el futuro que no fue advertido por el Señor. Cuando nosotros, aplicando esta palabra a nuestra vida cristiana, cuando nosotros estamos a puntos, estamos a las puertas de enfrentar un zarandeo, de enfrentar pruebas, de enfrentar serias dificultades para nuestra propia vida, Dios siempre se encargará de advertirnos. Dios siempre se encargará de hablarnos antes que nos metamos al horno de la prueba. Es así que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y les dice que Dios habla a tiempo y también Dios habla fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que antes que nosotros podamos ser probados, antes que nos metamos al proceso de la tentación, al proceso de la aflicción, al proceso de la prueba, Dios nos advierte y Dios nos dice, prepárate, porque al parecer te vas a meter a un terreno peligroso. Prepárate, te advierto que lo que viene será fuerte. Y Dios nos habla en forma anticipada para que nosotros nos preparemos, para que nosotros nos metamos con Dios, para que nosotros tengamos un tiempo de clamor, de oración, de que vivamos lo más posible apegado a las Escrituras. Dios nos advierte a tiempo, diciendo, ten cuidado, estás pisando terreno peligroso. Muchas veces Dios nos está diciendo a través de una predicación, de una enseñanza, a través de un discipulado, que hay terrenos que estamos pisando, los cuales no nos convienen. Dios nos habla a tiempo. Dios dice, ten cuidado, te advierto. Ojo, presta atención. Y creo que a más de alguno, Dios en estos minutos nos está hablando y nos está diciendo, ten mucho cuidado. Abre los ojos, ten una percepción espiritual, afina el discernimiento. Porque a lo mejor vamos a encontrarnos con situaciones tristes, dolorosas o desagradables. Prepárate, métete con Dios en oración, busca a Dios con pasión, con fuerza, porque de la única manera en que Dios nos sostendrá y Dios nos fortalecerá es que también nosotros seamos sabios para enfrentar las tormentas de la vida. Dios nos habla a tiempo, pero también Dios nos habla fuera de tiempo. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esa expresión? Pablo, cuando le dice a Timoteo que Dios también habla fuera de tiempo, significa que después de la tormenta, después del chaparrón, después del viento fuerte, después del zarandeo, Dios nos va a decir, te lo dije, te lo advertí, no me digas que nadie te habló, no me digas que no te lo advertí. Dios también habla fuera de tiempo, para que podamos entender que de alguna u otra manera Dios nos habló, Dios nos advirtió, Dios nos dijo, ten cuidado, presta atención, para que nunca podamos decir en el futuro, en realidad Dios nunca me advirtió nada, Dios nunca me dijo nada. No, Dios es justo, Dios es fiel. Por amor a nosotros, el Señor se manifestará en la multiforme gracia de Dios para darnos a entender que Él está con nosotros y que debemos de tener mucho cuidado en los pasos que estamos dando en ciertos terrenos que son prácticamente como tierra movediza. Tengamos cuidado, pidamos consejos,
vamos a donde nuestro pastor o llamemos a nuestros pastores y preguntémosle, pastor, mire, esto estoy pasando, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es el consejo más sabio? ¿Cómo me debo de enfrentar a esta situación? Hay gente que ni siquiera pregunta, hay gente que piensa que a lo mejor se las sabe todas y sin pedir ningún consejo comienza a aventurarse en todos estos zarandeos, en todas estas pruebas y conflictos y al final triste y dolorosamente terminan frustrados, confundidos y derrotados. Ojo con eso, tengamos cuidado, llenémonos de consejos, en la multitud de consejos hay sabiduría. Como dice Proverbios capítulo 12, versículo 1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, pero el que aborrece la reprensión es ignorante. Ojo con eso, tengamos mucho cuidado. El Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido. Mire qué tremendo. Algunos comentaristas bíblicos se han dado cuenta que esta única conversación que aparece aquí en el Evangelio de Lucas no aparece en los otros evangelios sinópticos y tampoco aparece en el Evangelio de Juan, que es mucho más teológico. No aparece ni en Mateo, tampoco aparece en Marcos, ni tampoco aparece en el Evangelio de Juan. Solamente Lucas da a conocer esta conversación y una de estas interesantes frases que Jesús le dice a Pedro es, Satanás os ha pedido. Yo no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero es probable que de aquí hayan sacado la frase que nosotros los chilenos, cuando nos damos cuenta que alguien está demasiado enfermo o cuando alguien tiene cara de que ya se nos va al otro lado, decimos, parece que estás pedido. A ti te pidieron. A lo mejor estoy equivocado, pero bueno, una pequeña nota humorística. Dice el Señor que Él le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido. Aunque el Señor está hablando con Pedro, dirige estas palabras a todos los discípulos que iban con él, camino al Getsemaní. Jesús iba conversando, Jesús iba hablando con todos sus discípulos y de entre todos los discípulos, Jesús le entrega una palabra directamente a Simón Pedro y los discípulos estaban escuchando lo que Jesús le estaba diciendo. Es así que el Señor le dice, Satanás os ha pedido y esa palabra está en plural. Jesús no dice Satanás te ha pedido, sino que Satanás os ha pedido. Esta interesante frase, Satanás os ha pedido, existe un relato bastante parecido en el libro del Antiguo Testamento, el más antiguo de todo el canon del Antiguo Testamento, que es el libro de Job. Es un relato bastante parecido, donde también Satanás le pide a Dios que le quite todo a Job para que Job reniegue frente a Dios. Esto lo encontramos en el libro de Job, en el capítulo 1, en el verso 9 al verso 12. Vamos a leer. Y luego vamos a leer Job capítulo 2, versículo 6. Primero Job capítulo 1, verso 9. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Qué tremendo, cómo Dios cubre, cómo Dios guarda, cómo Dios protege al redimido y no solamente al sujeto, sino que también a toda su familia y todo lo que tiene. Dios es poderoso para guardarnos de todo mal en este tiempo de pandemia, hermanos. Y luego Satanás le sigue diciendo, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia, le dijo el descaro de Satanás, le dijo a Dios. Y dijo Jehová, la respuesta de Jehová a Satanás es, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. En el libro, ahí mismo en el libro de Job, en el capítulo 2, versículo 6 dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, mas guarda su vida.
llegamos a esta conclusión, hermano, que el diablo quiso quitarle todo a Job. Y este es un pensamiento que más de alguna vez lo he subido a las redes sociales. Satanás, el diablo, quiso quitarle todo a Job. Lo que no se imaginaba el diablo, que el todo de Job no eran las cosas que tenía, sino que el todo de Job era Dios. Nos pueden quitar todo lo material, nos pueden quitar todo lo que está a nuestro alrededor, pero es imposible que nos arranquen a Dios de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro ser, porque Dios está metido hasta la médula de nuestros huesos. Dios es parte de todo lo que somos. La unión con Cristo es una de las doctrinas más hermosas que nos enseña el Nuevo Testamento, que del momento en que por el nuevo nacimiento y la regeneración hemos sido unidos a Cristo. De allí encontramos frases tan tremendas, y esto a mí me emociona profundamente, que Pablo escribe ya en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, cuando habla acerca del matrimonio, en esta relación mística entre Cristo y la iglesia, entre el esposo y la esposa. Pablo dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso es tremendo, hermanos. Ya no somos dos, sino que ahora somos uno. Y Pablo dice, grande es este misterio, más yo digo con respecto a Cristo y a la iglesia. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, dice Romanos 8. ¿Quién nos podrá separar? ¿Quién nos podrá arrancar de la misma presencia de Dios? Somos parte de Él. El apóstol Pablo también toma esta expresión tan llena de teología, con un profundo significado espiritual, cuando Pablo dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Nadie nos puede arrancar de Dios. Dios es parte de nuestra naturaleza, Dios es parte de nuestra vida. Somos el templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros y Él vino a habitar del momento en que Él nos redimió, en que Él nos salvó. Él tomó todas sus maletas y vino a habitar en cada creyente por la fe. Y Él vino a habitar una vez y para siempre. Él nunca más se irá del creyente, que es el templo del Espíritu Santo. Yo recuerdo a Jeremías. Él ya estaba cansado, no quería predicar más en su nombre, no quería ya hablar más de los juicios que Dios iba a derramar sobre Israel, porque cada vez que Jeremías abría la boca, lo golpeaban, se burlaban, se reían, hasta lo metían a la cárcel. Él lanzó lejos la Biblia y dijo, no hablaré más en su nombre, pero dice que comenzó a sentir un fuego en sus huesos. Y él quiso resistirlo, pero no pudo. Y él dijo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Dios se había metido tanto en la vida de su profeta que era parte hasta de la médula de sus huesos. Nadie te podrá arrancar de la mano poderosa del Señor. Todo cuanto ocurre en la vida, hermanos, todo cuanto nos ocurre en la vida del creyente, ocurre bajo el permiso divino. Y esto es algo que realmente a mí personalmente me voló la cabeza. Fue extraordinaria esta enseñanza. Cuando Jesús le da a conocer la petición a Pedro de Satanás, Satanás os ha pedido, significa que al fin y al cabo, el diablo tiene que pedirle permiso a Dios. Dios verá si le da permiso o no le da permiso. Todo está supervisado, todo está bajo el control del permiso de Dios. El diablo puede actuar solo dentro de los parámetros y los límites establecidos por Dios. Dios, en otras palabras, le hace al diablo un rayado de cancha. Está permitido para ti actuar en este radio de acción. De aquí para allá no me pasas. O si no, te las verás conmigo. Me imagino que así Cristo hablará con su archi enemigo.
Todo cuanto ocurre en la vida del creyente ocurre, vuelvo a reiterar, bajo el permiso y bajo la supervisión divina. Entiendo con esto, hermanos, aunque muchas veces no entendamos los momentos tristes que tenemos que vivir como creyentes, aunque no tenga lógica lo que tenemos que enfrentarnos, aunque no sea razonable, todo está bajo el control de Dios y nos ayudará a bien. Siga creyendo, siga confiando, siga descansando. Yo sé que todo lo que estamos viviendo como país y en el mundo entero en general con esta pandemia es algo que viene a provocar temor, miedo, frustración. Cuando nos damos cuenta que las cifras están aumentando de la gente contagiada, nos da un poco de psicosis colectiva, andamos con miedo. Y eso es natural porque somos seres humanos. Pero la fe viene a contrarrestar el temor, el miedo y el pánico. La fe en Cristo, la fe en su palabra, viene a disminuir, a aplastar toda sensación de miedo y de temor. Es por eso que Pablo, escribiendo a los corintios, les dice, en 1 Corintios 10:13, la Nueva Traducción Viviente, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, dice el Señor, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Eso significa que Dios sabe hasta qué nivel podemos soportar las pruebas, las tentaciones, las batallas, las aflicciones, las tribulaciones y las luchas que tenemos en nuestra vida de creyente. Dios sabe hasta qué nivel usted puede soportar. Dios lo sabe. Él nunca permitirá que el diablo pueda poner una carga mucho más pesada que la que usted pueda sobrellevar. Pasamos al punto número 2, el zarandeo. Así he titulado el mensaje, el zarandeo. Jesús le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La versión Palabra de Dios para Todos dice de esta manera, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja del grano de trigo, Bueno, dentro del contexto cultural de aquella época, y hasta el día de hoy también se hace en algunos campos nuestros, el zarandeo se refiere básicamente a sacudir o a agitar violentamente el trigo con el propósito que el viento se lleve la paja y solo quede el grano de trigo. Ese es el zarandeo, es sacudir violentamente el trigo con el propósito que el viento se lleve la paja, lo que no sirve, la maleza, y solamente quede el grano de trigo. Satanás quería sacudir violentamente a los discípulos para ver si la fe permanecía en ellos, Esta escritura que voy a leer tiene mucho sentido con lo que le estoy diciendo. ¿Se acuerda el Sermón del Monte? Después que el Señor les enseña en 3 capítulos de Mateo, en el capítulo 5, 6 y 7, Jesús termina con toda esa bienaventuranza, vosotros sois luz del mundo, tengan cuidado con las palabras que dicen, y una infinidad de otras enseñanzas que habla acerca de los principios que rigen el reino de Dios allí en el gran Sermón del Monte. Al final, Cristo termina diciendo, cualquiera pues que oye estas palabras, estas enseñanzas del Sermón del Monte y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esto nos enseña, hermanos, que las pruebas de la vida, el zarandeo de la vida, revela qué tipo de fundamento tenemos. ¿Será la roca? ¿Será la arena? El zarandeo revelará qué tipo
de fundamento tenemos? ¿Hemos edificado en un buen fundamento? Como Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 3, versículo 10, que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Es Jesucristo la base de nuestra salvación? ¿Es Jesucristo el fundamento eterno de los siglos? A través de esa base, ¿quién nos podrá remover? ¿Quién nos podrá estremecer? Porque esa base es una base inconmovible, como dice el libro de Hebreo en el capítulo 12. Este reino es un reino inconmovible. Todo a nuestro alrededor se podrá mover, pero la roca eterna que es Cristo y su palabra es la que permanece para siempre. Los zarandeos de la vida vienen a probar y vienen a manifestar qué fundamento tenemos. Hemos edificado nuestra vida cristiana en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Somos cristianos poco maduros, no hemos crecido y simplemente nos movemos por el sentimentalismo religioso que representa la arena. ¿O hemos puesto nuestro fundamento en la roca, que es la revelación de la palabra? Son los fundamentos de vida que traen convicción y certeza de la fe que hemos creído. Es bueno hacernos esa pregunta. El zarandeo viene para probar qué fundamento tenemos. El Señor permite las sacudidas violentas en nuestro peregrinar para refinar y afirmar nuestra fe. Es necesario los zarandeos. Son precisos que vengan las pruebas y a veces los escándalos, como dijo Cristo, pero hay de aquellos que vienen los escándalos. A veces es necesario. El escritor cristiano Timothy Keller dijo: el sufrimiento quiebra nuestro exceso de confianza. El sufrimiento quiebra el exceso de confianza. Nos muestra que siempre hemos sido indefensos y dependientes de Dios. Muchas veces Dios permite el zarandeo, porque el zarandeo viene a sacar de nuestro corazón el exceso de confianza en nosotros mismos o en lo que estamos haciendo. La confianza solo, hermano, tiene que estar puesta sobre Jesucristo nuestro Señor. El propio Pedro después lo escribió en su primera epístola, enseñándonos, primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Es necesario tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las circunstancias adversas son supervisadas y nunca nos olvidemos de eso, que las aflicciones adversas, las malas noticias, las pruebas y conflictos y sufrimientos son supervisadas y permitidas por Dios para el fortalecimiento de tu vida. ¡Wow! Amén. Que así sea. ¿Sabe lo que dice Job? Capítulo 23, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente. ¡Wow! Esto me mató, este versículo. Hace muchos años lo leí y yo dije, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Glorioso! Job 23, 10. Sin embargo, Él sabe a dónde yo voy y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La fe es comparada como el oro. Mientras mayor presión de fuego, más puro será el oro. Me probará, dice nuestra Reina Valera, me probará, dice Job, y saldré como oro. El propósito de Dios de la prueba es que comiences a brillar como el metal más precioso de esta tierra, que es el oro. En el libro de Apocalipsis muestra, con respecto al oro, muestra a la iglesia como los 7 candeleros de oro. Y el oro, como es un metal eterno, por así decirlo, imperecedero, es una representación de la deidad de Cristo. Y usted y yo como iglesia somos participantes, dice Pedro, de la naturaleza divina. Éxodo capítulo 1, verso 12, un texto que también me ha bendecido mucho. La NBI dice: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo.
¿En qué contexto está escrito este versículo 12 en Éxodo 1? Que cuando José murió, Israel en la tierra de Egipto comenzó a crecer de tal manera, a expandirse, pero eso fue producto de la persecución de un faraón que no conocía a José y se dio cuenta de que Israel podía, en el futuro no muy lejano, levantarse en contra de su propio imperio. Dice que comenzó a ponerle pesadas cargas al pueblo de Israel, comenzaron a golpearlos, a afligirlos, pero dice el texto, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. De modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Podemos extraer este principio. Mientras yo no crezco en lo espiritual, no soy amenaza para el diablo. Mientras permanezco como una persona débil, raquítica en lo espiritual, desnutrido en lo espiritual, no seré ninguna amenaza para el reino de las tinieblas. Pero cuando comenzamos a crecer en nuestra relación con Dios, en nuestra búsqueda, en nuestra adoración, en nuestra doxología, en nuestra ortodoxia, en las enseñanzas, en las profundidades del santo conocimiento del Evangelio, y comenzamos a crecer, el diablo nos tendrá miedo. El diablo se rascará la cabeza y comenzará a decir, wow, hay otro que está creciendo. Hay otro dolor de cabeza que se está levantando para mí, dirá el diablo. Mientras los egipcios más oprimían al pueblo de Dios, ellos más crecían y se multiplicaban. El propósito de la aflicción no es algo negativo para los hijos de Dios. El propósito del zarandeo no es algo destructivo para los hijos de Dios. Al contrario, cada opresión y cada zarandeo provocará crecimiento y multiplicación en nuestra vida espiritual. Usted sabe lo que dice el Salmo 4, cuando estaba en angustia, decía el salmista David, cuando estaba en angustia me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia me hiciste ensanchar. Punto número 3. El ruego de Jesús. Jesús le dijo a Pedro, pero yo he rogado por ti. El diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Tengo que ir rápido. Esto me habla que en el zarandeo, la fe de Pedro nunca le faltaría, porque Jesús está intercediendo por él. O sea, la intercesión de Cristo es la garantía que nuestra fe nunca se debilitará. Las Escrituras son claras y precisas con respecto a Cristo, que Él es nuestro gran sumo sacerdote. El pastor Gustavo el día miércoles nos compartía esto del libro de Hebreos capítulo 4, que ahora por medio del regio sacerdocio de Cristo y el lugar de intercesión, hoy nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Maravilloso es el Señor. Y podemos encontrar textos como este con respecto a la intercesión de Cristo. Romanos 8, 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El que además intercede por nosotros. Eso dará la garantía que nunca nos faltará la fe. Eso nos dará la garantía que en medio del zarandeo nunca nos faltará la fe. Allá en San Juan capítulo 17, versículo 9, versículo 12, versículo 15 y versículo 20. Algunos teólogos dicen que Juan capítulo 17, es el lugar santísimo de este evangelio de Juan. El capítulo 17 es el lugar santísimo, es el lugar más íntimo y más sagrado del evangelio de Juan. Dice la Escritura, Jesús orando al Padre. Él oró por ti también. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, yo solo ruego por ellos. Qué curioso, hermanos, que Jesús nunca rogó por el mundo. Él solamente rogó por los elegidos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre.
Imagínense, puedo escuchar a Cristo en el lugar de intercesión cuando yo paso la prueba, cuando soy afligido, cuando tengo miedo, cuando mi fe se siente vulnerable. Puedo escuchar a Cristo diciendo: yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardaré, y ninguno de ellos se perdió, solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mas no ruego solamente por esto, sino también, y aquí entra la iglesia del Nuevo Testamento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él oró por ti, Él rogó por ti. Y una de las cosas por las cuales Él rogó, que Dios nos guarde de todo mal. ¿Se acuerda el precioso salmo que dice: alzaré mis ojos hacia los montes? Y comienza a decir: Él nos guardará de todo mal, Él guardará nuestra alma, Jehová guardará nuestra salida y nuestra entrada, Jehová nos guardará, no se dormirá el que te guarda, y Él es nuestro guardador, y Él es nuestro guardia extraordinario. Él pelea tu batalla, Él está a tu favor, y Él te guardará de todo mal. Por eso en el libro de Hebreos 7:25, también este versículo, hermano, wow, me mató este versículo. La Biblia de las Américas, dice esta versión: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, pues que vive perpetuamente para interceder por ellos. Vive perpetuamente para interceder por ellos. ¡Wow! Extraordinario, extraordinario, maravilloso. Yo llego a esta conclusión, hermano, que el Padre le concederá todo lo que el Hijo le pida. ¿Usted cree eso? Él está en el lugar de intercesión, por eso usted está en pie, por eso usted está marchando, por eso usted tiene gozo, porque Él está en el lugar intercediendo por usted, a favor de usted. Y sé que el Padre le concederá todo lo que el Hijo le pida. Yo puedo entender estas palabras de Cristo en San Juan capítulo 11, verso 41 y 42. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Amén. O sea, todo lo que el Hijo le pida al Padre, el Padre se lo concederá. Esto me enseña que en los zarandeos violentos que podamos tener en la vida, hermanos, usted y yo no nos vamos a perder, no nos vamos a descarriar, incluso menos vamos a quedar tirados en el camino. ¿Sabe por qué? Porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por usted. Mi salvación en Cristo está total, definitiva y eternamente segura. No porque he sido fiel, ojo, no porque soy más santo que otro, no porque oro más que otro, no porque ayuno más que otro, no porque tengo mayor conocimiento que otro, ni tampoco tengo un apellido muy religioso. No porque nunca le he fallado, mi salvación está segura y estoy en pie y permanezco en la fe, es porque Él está intercediendo por mí. Si yo hasta el día de hoy, hermano, estoy en pie batallando y luchando y con una victoria y con el gozo del Señor, no es por mi madurez espiritual, no es porque soy mejor que otro, es porque Él está en el lugar de intercesión. ¡Wow! Los mejores esfuerzos de Satanás no podrá destruir la fe de los elegidos de Dios. No importa lo que el diablo haga, no importa lo que el diablo diga, todo será infructífero para él. Y los hijos de Dios estarán de pie ante el Señor. Como dijo Carlos Spurgeon, aunque la tierra arda, los escogidos no tendrán ningún olor a fuego. Amén, digo a eso. Y punto número 4 para concluir. Estoy viendo no pasarme. Confirmando la fe a tus hermanos. Cristo dijo al final: y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. ¿Qué quiso decir el Señor? Esta palabra vuelto está relacionado con un término que significa conversión, volverse del mal camino, darse la vuelta, y que involucra arrepentimiento. Por tanto, entendemos la idea del Señor, es que esto, sin lugar a dudas, me está hablando de la experiencia amarga que tuvo que vivir Pedro
en horas posteriores de esta conversación, en horas posteriores en aquella noche, por haber negado al maestro y su posterior restauración. Jesús negó 3 veces al maestro antes que el gallo cantara. Usted conoce la historia. Pedro lloró amargamente la negación y a ese mismo Pedro que le había fallado, que le había negado, el Señor le dice a ese mismo Pedro: apacientas mis ovejas después. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Extraordinario la gracia y el amor del Señor. Esto me enseña, hermano, que la experiencia traumática le sirvió a Pedro, lo hizo crecer para luego fortalecerlo en la fe de sus hermanos. Maravilloso es el Señor. Los procesos con Dios, hermano, y aquí quiero concluir, los procesos con Dios nos dejan grandes lecciones para luego transmitirlo y enseñarlo a nuestros hermanos. Amén. Después del zarandeo, vas a ser un maestro. Después del zarandeo, Dios te levantará como un líder. Después del zarandeo, vas a confirmar la fe de tus hermanos. Vas a estar preparado con experiencias en tus hombros, con una rica experiencia y un rico conocimiento de Dios para luego transmitirlo y compartirlo con la iglesia del Señor. Maravilloso es el Padre. Maravilloso es el Señor. Yo creo que usted incline su rostro. Vamos a dar gracias por esta enseñanza, porque el zarandeo a lo mejor todos lo estamos viviendo hoy en distintas áreas de nuestra vida, pero todo está supervisado por la mano poderosa del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por esta palabra, Señor, que tú has puesto fuertemente en mi corazón para poder transmitirla a nuestros hermanos quienes están en sus hogares, junto a su familia, escuchándonos, alimentándose de esta palabra de fe. Hemos aprendido que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué tremendo es darnos cuenta que tú hoy estás en el lugar de intercesión, que tú estás intercediendo por nosotros, porque tú sabes que somos débiles, tú sabes que somos frágiles, tú sabes, Señor, que podemos, Señor, dudar, tú sabes que tenemos temores, tú sabes que muchas veces hemos llorado, tú sabes, Señor, que muchas veces nos hemos quebrado, nos hemos quebrantado. Señor, pero allí tú estás en el lugar de intercesión. Y si hoy estamos en pie y si hoy nuestros corazones abrigan esperanza, ha sido solo por la intercesión del Hijo de Dios. Nunca nos faltará la fe. Señor, siempre estaremos en pie en el campo de batalla. Es porque arriba en el monte hay uno mayor que Moisés, que no solamente levantó los brazos, y para que esos brazos nunca se cansaran, sus brazos fueron clavados a la cruz del Calvario para darnos una eterna victoria. Gracias por ese lugar de intercesión. Gracias, Señor, porque en la batalla, Señor, la estamos ganando en el nombre de Jesús, porque nuestra fe es la que vence al mundo. Y no importa las tribulaciones, las pruebas, las negaciones, el hambre, la desnudez, el peligro, espada, en Cristo somos más que vencedores, porque la victoria proviene de la cruz, la luz viene del Calvario. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. Fortalece la fe de cada uno de nuestros hermanos, fortalece la fe y la convicción de cada uno de los matrimonios quienes me están escuchando. Trae paz, trae consuelo, trae fortaleza al corazón de todos nuestros hermanos, que ellos sean bendecidos y fortalecidos. Te damos toda la gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Honramos y exaltamos al Señor.